por las autoridades civiles, nacionales, provinciales y municipales. Argentina nació católica y mariana. Por eso es un deber que tenemos con nuestros predecesores de mantener y cultivar este tesoro que nos han dejado como herencia. Pidamos la gracia de aprender a amar nuestra tierra, sus tradiciones y costumbres, para que nuestra patria sea un anticipo de la patria celestial. Recibimos al celebrante cantando. Celebramos la festividad de Santo Toribio de Mogrovejo, obispo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Por nuestra falta de fe, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Por nuestra falta de esperanza, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Por nuestra falta de caridad, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios nuestro, que has hecho crecer a tu Iglesia en América con la dedicación pastoral y el celo por la verdad del obispo Santo Toribio, concede al pueblo a ti consagrado crecer constantemente en la fe y en la santidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. La verdadera sabiduría es la que viene de Dios. Escuchemos atentamente la palabra de Dios para que ella ilumine nuestro entendimiento, para que nuestro obrar sea uno con la sabiduría que viene de lo alto. Lectura de la segunda carta de San Pablo a Timoteo. Toma como norma las saludables lecciones de fe y de amor a Cristo Jesús que has escuchado de mí. Conserva lo que se te ha confiado
con la ayuda del Espíritu Santo que habita entre nosotros. Tú, que eres mi Hijo, fortalécete con la gracia de Cristo Jesús. Lo que oíste de mí y está corroborado por numerosos testigos, confíalo a hombres responsables que sean capaces de enseñar a otros. Comparte mis fatigas como un buen soldado de Jesucristo. Es palabra de Dios. Al Salmo respondemos: anuncien las maravillas del Señor. Canten al Señor un canto nuevo, canten al Señor toda la tierra, canten al Señor, bendigan su nombre. Anuncien las maravillas del Señor. Día tras día proclamen su victoria, anuncien su gloria entre las naciones y sus maravillas entre los pueblos. Anuncien las maravillas del Señor. Aclamen al Señor, familias de los pueblos, aclamen la gloria y el poder del Señor. Anuncien las maravillas del Señor. Aclamen la gloria del nombre del Señor. Entren en sus atrios trayendo una ofrenda. Anuncien las maravillas del Señor. Digan entre las naciones: el Señor reina, el mundo está firme y no vacilará. El Señor juzgará a los pueblos con rectitud. Anuncien las maravillas del Señor. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos, enseñando en las sinagogas, proclamando el Evangelio del reino y curando todas las enfermedades y dolencias. Al ver a la multitud tuvo compasión porque estaban fatigados y abatidos, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rogad al dueño de los sembrados que envíe trabajadores para la cosecha. Palabra del Señor. Podemos tomar asiento. En este día de la novena vamos a continuar reflexionando sobre estos diversos aspectos que tienen que ver con la Santa Misa y con nuestra participación, con nuestra actitud cuando participamos del culto, cuando participamos de este sacrificio que se actualiza permanentemente por misericordia hasta el fin de los tiempos. La Santa Misa tiene como dos grandes partes. La primera parte que se llama la liturgia de la palabra y la segunda la liturgia eucarística. Esa primera gran parte, liturgia de la palabra, está precedida por los ritos iniciales, que es el saludo inicial que el sacerdote hace, deseando la paz, algo que es muy importante, sobre todo porque lo que realmente significa esa palabra. En la Sagrada Escritura, la paz no es simplemente una ausencia de conflicto o llevarnos más o menos bien o que no haya discordias, sino que la paz fundamentalmente es Jesucristo. Cuando se dice la paz esté con ustedes, lo que se nos está diciendo, y un saludo que San Pablo usaba en sus cartas con mucha frecuencia, lo que se nos está diciendo es que Cristo esté con nosotros. Y ustedes recordarán que uno de los nombres del Mesías que anunciaba el profeta Isaías es Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Dios con nosotros significa esa proximidad que Dios ha querido tener
para que nosotros seamos salvados. Y por eso fíjense en un simple saludo, que no es el saludo habitual que tal vez nosotros tenemos, nos decimos buenos días, buenas tardes. El saludo litúrgico tiene que ver con que Jesucristo esté en nuestros corazones, Dios con nosotros. ¿Y esto por qué? Porque la paz es Jesucristo en primer lugar, lo dice expresamente la Escritura, Él es nuestra paz, y además porque engendra la paz en nuestro corazón. La paz del corazón es la integridad del corazón, un corazón sin divisiones, sin fracturas, por entero para Dios. ¿Y esto qué quiere decir? Que Dios es lo más importante de nuestra vida y todo lo demás lo ordenamos hacia Él. Estos son simplemente algunas de las dimensiones que hay simplemente en un saludo, el saludo inicial de la Santa Misa. Este es el deseo fundamental que orienta, en cierto modo, toda la celebración. Porque ¿para qué es el resto de la celebración? Para que Jesucristo esté con nosotros, por su palabra, en la primera parte de la Santa Misa, y por su presencia real en la segunda parte. Y entonces esos ritos iniciales, el saludo, las oraciones iniciales, bueno, no vamos a describir por supuesto cada una, sino algunos puntos simplemente para que veamos la profundidad y la belleza también que tiene la Santa Misa, tratando de centrarnos siempre en lo fundamental, en lo esencial, en lo que realmente importa. Las oraciones iniciales, la oración colecta que se llama, que es esta primera oración que hemos escuchado al comienzo de la misa, en algunos casos como hoy, por ejemplo, que es una festividad, el rezo del Gloria, esa aclamación que el pueblo de Dios hace, glorificando a Dios, reconociendo su presencia, valorando su presencia, valorando su obra, la obra que realiza en lo profundo de nuestras almas, sus intervenciones, por supuesto, en el curso de la historia. La oración colecta, donde también estamos todos nosotros incluidos, es la Iglesia. Ahí no es solamente un sacerdote que está separado rezando, sino que el sacerdote recibe las oraciones de los fieles y las presenta a Dios. Una de las características fundamentales del sacerdocio, ya incluso como venimos comentándolo en estos días en el Antiguo Testamento, es la intercesión. Hace que los bienes divinos lleguen al pueblo de Dios y hace que las peticiones del pueblo de Dios lleguen hasta Él, esta función de intermediario. Esto no quiere decir, por supuesto, que uno pueda rezarle a Dios personalmente, pero la Santa Misa, como es un acto de la Iglesia eminentemente eclesial, es decir, de todos ocupando cada uno la misión y el lugar que le corresponde, entonces resplandece esta mediación, que en definitiva es la mediación de Jesucristo, sumo sacerdote, sumo y eterno sacerdote. Y después de estas expresiones iniciales de la Santa Misa viene en sentido más propio la palabra, porque es la palabra con mayúsculas. Cuando escuchamos nosotros recién la lectura de la Sagrada Escritura, la palabra de Dios, que es en primer término un gesto de misericordia muy profundo. Hoy vamos a reflexionar sobre todo en este ámbito, en este aspecto, la liturgia de la palabra. Vamos a reservar otro día para la segunda gran parte de la Santa Misa, la liturgia eucarística. La palabra de Dios. Una palabra implica un emisor y un mensaje y un receptor. Para eso existe la palabra. Y en el caso de la palabra de Dios, precisamente dice de Dios, o sea, es Dios quien nos habla dándonos un mensaje y nosotros somos los receptores de ese mensaje. Ahora, el hecho de que Dios nos hable es un gesto de misericordia mucho más profundo de lo que nosotros creemos.
el que quiera hablarnos, el que quiera dirigirse a nosotros y sobre todo de la manera en la cual lo hace, nos está poniendo en evidencia que somos importantes para Él. Le dirige la palabra. En las cosas humanas a veces nos pasa, a veces por descuido, por imprevisión, o por estar distraído, pero a veces es un gesto de gran, manifiesta como o un enojo o un desprecio o un menosprecio, no dirigir la palabra. Como a veces nos pasa, no saludamos a alguien, o a veces puede ser por distraído. Pero el hecho de dirigir la palabra es un prestarle atención a aquel que está esperando ese gesto. Y esto nos pasa en todos los ámbitos de nuestra vida. La palabra como vínculo entre dos personas. Por supuesto que acá, haciendo referencia a la palabra de Dios, nos queremos decir una palabra que nos hace bien, no una palabra que nos hace daño. Por supuesto que a veces podemos dirigirle la palabra a alguien, pero transmitiendo ese enojo o ese desagrado o esa crítica, y por eso la palabra es algo tremendamente importante. Incluso la palabra humana. Creo que es el apóstol Santiago en el Nuevo Testamento que dice algo así como, y en el Antiguo, en los libros sapienciales también, aquel que sabe dominar su lengua puede dominar también todo lo demás. Puede dominarse realmente a sí mismo. El que sabe usar bien de la palabra. El que usa la palabra para el bien del prójimo. El otro día cuando hablábamos de la misericordia, el amor es esa búsqueda constante del verdadero bien del prójimo. Bueno, la palabra es un medio privilegiado para eso. Y todos nosotros tenemos experiencia cuando le damos un buen consejo a alguien, cuando conversamos con alguien, no solo cuando hablamos, sino también cuando escuchamos la palabra de otro. Es un vínculo importantísimo que no debemos perder y que debemos usar siempre para el bien. Podemos hacer mucho bien o mucho mal con nuestra palabra. Pero aquí estamos hablando en un ámbito muy distinto, que es la palabra de Dios, que nunca causa mal, sino todo lo contrario. Dios nos habla porque busca nuestro bien. Pero podemos retener esto, nos habla porque somos importantes para Él, porque vale la pena recibir la palabra de Dios. Y por eso que Dios quiera tomar contacto con nosotros, quiera comunicarse con nosotros, quiera hablarnos incluso, fíjense, con palabras humanas. Es un gesto enorme de la misericordia. No nos quiere dejar en silencio, no se reserva para sí mismo, sino que se da hasta el punto de que también acá pasa, así como decíamos, con la paz, que es Cristo en primer lugar, y no una mera situación. La palabra es Cristo en primer lugar, y no una mera emisión de un sonido que tenga un cierto sentido, un cierto significado. La palabra es Jesucristo mismo, es Él quien llega a nuestro corazón mediante las lecturas, ya sea del Antiguo, del Nuevo Testamento, el Evangelio, los Salmos, etcétera, que se hacen en la Santa Misa. Esto es tan importante y debemos valorarlo mucho. Hay una profecía en el Antiguo Testamento, en el profeta Amós. El profeta Amós predica en un momento muy decadente en el reino de Israel, 8 siglos antes de Cristo. El reino de Israel tenía en ese momento una gran prosperidad material, económica, pero al mismo tiempo había una gran falsedad en el culto que se ofrecía a Dios, un gran endurecimiento del corazón en el trato con el prójimo. Y entonces el profeta Amós denuncia todas estas situaciones y en una parte de su profecía habla de la palabra de Dios. Habla de un hambre de la palabra de Dios. Dice, vendrán días, esto habla en nombre de Dios, en que enviaré hambre sobre el país. Y fíjense lo que dice, no hambre de pan ni sed de agua.
sino de escuchar la palabra del Señor. Se arrastrarán de un mar a otro e irán errantes del norte al este, buscando la palabra del Señor, pero no la encontrarán. Porque ¿qué pasaba en Israel? Que es lo que no nos debe pasar a nosotros. Había un gran desprecio por la palabra, un gran menosprecio, incluso una agresividad por la palabra de Dios. Jesucristo le va a decir a los fariseos: ¿a qué profeta no persiguieron vuestros padres? Los miembros del Israel pecador, del Israel que tenía el corazón endurecido, perseguían a los profetas. ¿Por qué? Porque esa palabra les molestaba, porque era la palabra de Dios. Y entonces los perseguían y les daban muerte. No querían recibir. Ayer decíamos, creo, de tener los oídos tapados, que tampoco era una situación física, sino una actitud espiritual. Como a veces solemos decir en nuestro lenguaje, no hay peor sordo que el que no quiere oír, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Bueno, eso sucedía en aquel tiempo. Y entonces el profeta Amós pone en evidencia esto: vendrán tiempos que, si se desprecia tanto la palabra, como nos puede pasar a nosotros, si nosotros hablamos a alguien, queremos conversar con alguien y nunca nos quiere escuchar, terminamos diciendo, bueno, entonces mejor no le hablo. ¿Por qué? Porque está el emisor, está el mensaje, pero no hay receptor. Y la misión de la palabra es llegar al corazón del otro, no ser un sonido simplemente que sobrevuela en el aire. Entonces esta profecía es muy seria, es muy grave, porque habla en términos de hambre y sed. Y uno podría, cuando empieza a leer esta palabra, podría decir, bueno, vendrá hambre y sed, ¿de qué? Y de comida y de bebida. No, nos dice el profeta que incluso cuando haya una gran prosperidad material, incluso cuando eso se dé, hay que tener una gran precaución de que las preocupaciones de este mundo no sirvan de obstáculo para recibir la palabra en el corazón. Y lo peor de todo, de esa hambre y de esa sed, es cuando ni siquiera nos damos cuenta. Nos vamos perdiendo el valor que tiene en nuestra vida la palabra de Dios. Y acá hablamos de la liturgia de la palabra, el momento de la misa en la cual se nos ilumina y se nos alimenta. La palabra de Dios alimenta, la palabra de Dios es eficaz. Vieron que a veces nos pasa a todos en algún momento de nuestra vida que nos da la impresión de que estamos perdiendo un poco la fe. Ya no creo como antes, ya no tengo el fervor que tenía antes, ya la celebración de la misa me deja un poco sin gusto, sin sabor. A veces, por supuesto, puede ser una prueba, una purificación. La fe no se reduce al sentimiento. Pero a veces puede ser que nos estamos muriendo de ese hambre y no nos damos cuenta. La palabra de Dios está para ser escuchada, para ser recibida, para ser vivida, para ser practicada. Nos alimenta, nos fortalece, nos da armas contra nuestros enemigos. Si ustedes recuerdan aquella parábola del sembrador, ese sembrador que va sembrando y esparce las semillas por todas partes, de una manera extrañamente descuidada, que significa Dios ofreciendo la misericordia a todos. La semilla es la palabra, pero los terrenos en los cuales la semilla cae no son iguales. Hay terrenos fértiles y otros que no lo son. Pero quiero hacer este punto simplemente. En uno de esos casos, la semilla que cae al borde del camino, dice Jesús cuando lo explica, viene Satanás y la arrebata. Como les decía el otro día, si hay alguien que sabe el valor que tiene la misa, es nuestro mayor enemigo, porque sabe que la misa es nuestra mayor arma y nos quiere desarmar, nos quiere quitar nuestras armas de combate espiritual. Y en esa parábola está muy bien representado, Jesucristo lo dice explícitamente. El demonio no quiere que escuchemos la palabra de Dios, que no quiere que la escuchemos en este sentido, no solo oírla, sino vivirla. Y acá una exhortación que surge de esta parte de la liturgia de la palabra, que es una invitación a que este alimento sea frecuente, diríamos de todos los días. No hace falta estar 2 horas leyendo la Biblia en nuestra casa, pero dedicarle un tiempo.
Ya que estamos en la novena del Cristo de Renca y solemos hacer promesas, fijémonos bien qué es lo que prometemos. Primero, que podamos cumplirlo. Y después hay muchas cosas que son muy simples de cumplir y que hacen mucho bien. A veces uno puede prometer, no sé, venir caminando a determinado lugar o hacer determinado sacrificio. Y todo eso está muy bien, indudablemente que está muy bien, y si lo podemos hacerlo, bendito sea Dios. Pero tenemos muchas otras cosas que son muy simples, muy sencillas, y que iluminan mucho nuestra alma y enriquecen nuestro espíritu. Por ejemplo, que le prometamos que todos los días vamos a leer algo de la palabra de Dios. Insisto, no es 2 horas, pueden ser 5 minutos. Si ustedes ven en la Biblia, por ejemplo, los capítulos de la Biblia en general son muy breves. En 5 minutos se lee un capítulo. Leerlo con fe, por supuesto. Y eso alimenta, y eso fortalece la fe. Por eso, aprovechando esta palabra del profeta Amós y esta parábola de nuestro Señor Jesucristo, y en referencia a la liturgia de la Santa Misa, tal vez la idea de este día de la novena sería la motivación para recibir de un modo nuevo su palabra, para valorar el hecho de que Dios nos hable. A veces pensamos que, bueno, Dios nos tiene que hablar al oído como un ser humano más. Tenemos su palabra escrita, la tenemos al alcance de nuestra mano. La Biblia no es un libro muy bonito para tenerlo en nuestra casa, en algún lugar privilegiado para pasarle el plumero cada tanto. Tendría que estar bastante gastada. Pero por ese motivo, ¿no? Porque se usa, está para ser usada, está para ser leída, está para ser reflexionada, pensada, vivida. Por eso vamos a pedirle en este día a nuestro Señor de Renca que nos conceda esa gracia, que es la palabra con mayúsculas, que habite en nuestro corazón, que nos anime, que hagamos buenos propósitos, no es tan difícil. Y así podremos irnos alimentando y no pereciendo de esta hambre que profetizaba el profeta Amós, sino todo lo contrario, recibiendo, como lo dice Jesús en la parábola del sembrador, como tierra fértil y de esa manera dando fruto, los frutos de buenas obras en esta vida y un día el fruto de la vida eterna. Pidamos al Señor que nos conceda esa gracia, que así sea. Amados hermanos, elevemos confiadamente a Dios nuestras plegarias. A cada intención respondemos: Señor, escucha nuestra oración. Señor, escucha nuestra oración. Por el Papa Francisco y por nuestro obispo Bernardo Gabriel Barba, para que manifiesten siempre en sus trabajos, en su predicación y en su propia vida a Jesús, el Hijo de Dios. Oremos. Señor, escucha nuestra oración. Por nuestros gobernantes, que al intentar superar los grandes problemas de nuestra patria, recuerden que su superación solo se logrará teniendo en cuenta el Evangelio de Cristo. Oremos. Señor, escucha nuestra oración. Por nuestra querida patria, para que la asistencia social y hospitalaria llegue a todos los enfermos y los más necesitados. Oremos. Señor, escucha nuestra oración. Por nuestra provincia y municipio, para que sus ciudadanos velen por el mantenimiento de la tradición católica que siempre ha envuelto a su pueblo. Oremos. Señor, escucha nuestra oración. Por nuestra Argentina, para que se intensifiquen nuestros testimonios a favor de la vida, formando conciencias y orando por la vida de los más débiles, de los niños por nacer. Oremos. Señor, escucha nuestra oración. Por nuestra bendita patria, para que en ella reine un auténtico espíritu de solidaridad y se proyecten políticas que promuevan la dignidad,
el trabajo, la paz y la justicia. Oremos. Señor, escucha nuestra oración. Por los argentinos, para que asumamos nuestra responsabilidad de trabajar mancomunadamente por el bien de todos. Oremos. Señor, escucha nuestra oración. Dios nuestro, que conoces la vida de los aquí presentes y sabes que estamos sujetos a muchas necesidades, escucha las peticiones de los que te suplicamos y atiende los deseos de nuestros corazones creyentes. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Junto con los dones de pan y vino, ofrezcamos nuestros corazones al Señor, para que sean transformados al recibir el alimento que nos da la vida eterna. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Señor, mira con bondad las ofrendas que traemos a tu altar en la fiesta de Santo Toribio, de manera que alcanzándonos el perdón glorifiquen tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Él sigue ofreciéndose por nosotros e intercede constantemente en nuestro favor. Inmolado ya no muere más, muerto vive para siempre. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero está llamado a la alegría junto con los ángeles y los arcángeles que cantan un himno a tu gloria, diciendo sin cesar. Santo,
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro Obispo Gabriel y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a los preceptos del Salvador, digamos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. En la Eucaristía se encierra el germen de la vida eterna, pues Cristo, que es la resurrección y la vida, se nos comunica, nos alimenta con su cuerpo y con su sangre, de suerte de quien lo recibe queda enraizado en él, uniéndose de un modo admirable al que es objeto de su amor. Recordemos las condiciones para recibir la Sagrada Comunión. Estar en gracia de Dios, es decir, no tener conciencia de pecado mortal. Guardar el ayuno eucarístico 1 hora antes de comulgar. Saber a quién vamos a recibir. Recibirlo dignamente en nuestra postura y vestimenta. Si no podemos hacerlo sacramentalmente, digamos interiormente: Señor, creo que estás realmente presente en el sacramento del altar. Espero en ti y te amo. Concédeme la gracia de recibirte espiritualmente y, como si ya te hubiese recibido, me uno estrechamente a ti, Señor mío y Dios mío.
Oremos. Renovados por tus sagrados misterios, te suplicamos humildemente, Señor, que a ejemplo de Santo Toribio nos esforcemos en proclamar lo que él creyó y practicar lo que enseñó. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oración inicial para todos los días. Oh bondadosísimo Señor crucificado de Renca, Maestro y Salvador nuestro, que has elegido este santuario de Renca para obrar tantos milagros y maravillas en favor de los que te invocamos con fe y fervor. Concédenos la gracia de que te conozcamos, amemos y sirvamos como tú mereces, y de que en este conocimiento, amor y servicio divinos aprendamos a conocernos, a amarnos y a servirnos los unos a los otros, como tú nos has enseñado, para ser dignos y verdaderos discípulos tuyos. Amén. Meditación para este día, la oración. Entre las virtudes que durante su vida mortal nos enseñó el Señor, especialmente con su propio ejemplo, ocupa la oración un lugar preferente. La oración es absolutamente necesaria para salvarnos, es decir, sin oración no nos salvaremos. Somos ordenados en nuestra oración pidiendo ante todo la gloria de Dios, la salvación y los medios de conseguirla, y en segundo término los bienes temporales, con tal que estos sean para mayor gloria del Señor y bien de tu alma. Debemos buscar primero, nos dice el Señor, el reino de Dios y su justicia, y lo demás se nos dará por añadidura. Invoquemos de un modo especial en todas nuestras necesidades, en todos nuestros peligros, al Señor de Renca, y experimentemos el efecto de nuestras súplicas. Invoquemos también a nuestra Madre, la Virgen, y a los santos para que nos ayuden en este santo ejercicio. Pedimos la gracia que deseamos alcanzar con el rezo y la participación en esta novena. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Oración final. Milagroso Señor de Renca, te damos humildemente gracias por haberte aparecido con las señales de tu sacratísima pasión en un espinillo, representación de tu santa cruz, para apartarnos de las vanidades del mundo y enseñarnos el camino de la penitencia, sin la cual, como tú mismo has predicado, todos deberíamos perecer. Divino Señor, que después de obrados muchos milagros, para demostrar que eres el enviado del Padre y mover las almas a penitencia,
has dicho. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan. Se anuncia el Evangelio a los pobres. Concédenos a nosotros devotos la gracia de que se abran los ojos y oídos de nuestro espíritu, se purifique y recobre el movimiento nuestro corazón, renazca nueva vida nuestra alma, y en medio de nuestra pobreza se nos anuncie tu Evangelio, mensaje de nuestra salud. Amén. Divino Señor de Renca, Divino Señor de Renca, Divino Señor de Renca. En este día entonces sé que la intención de esta Santa Misa, la intención de la novena, ha sido pedir por nuestra patria, por la provincia, por nuestros pueblos, por las autoridades civiles, nacionales, provinciales y municipales. Agradecemos la participación en este día de la novena a la municipalidad y a todos aquellos que la integran y que han querido participar de modo especial en esta Santa Misa. En el día de mañana, la intención de la novena será pedir por las vocaciones sacerdotales, religiosas y monásticas, y especialmente por nuestro seminario diocesano. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas.